El exponente de este seminario, consultor internacional en agroecología con maestría en desarrollo agrícola internacional, Rolando Bunch. Actualmente, él es director del programa de ahorros para el cambio Más Agricultura de Oxfam América y Mali. También es autor, entre otros libros, del clásico Dos mazorcas de maíz, una guía para el mejoramiento agrícola orientado hacia América. Bunch también formó parte del equipo de trabajo del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, para elaborar todos los lineamientos de los objetivos del milenio. Con ustedes, lo dijo con la exposición del experto internacional Rolando Bunch. Doctor Adrián Zapata, comisionado presidencial para el desarrollo rural integral. Ingeniero Elmer López, secretario de Asuntos Agrarios. El ingeniero Alfredo Trejo, funcionario del MAGA. Y el ingeniero Horacio Juárez, asesor del ministerio. Y a todos los demás concurrentes, muy buenos días. Para mí es un gran gusto estar aquí en Guatemala. Pasé 12 años trabajando aquí a nivel de campo, en los años 60 y 70 y a comienzos de los 80. Fueron los mejores años de mi vida y es un gran placer estar aquí de nuevo, hasta incluso con algunos compañeros de ese tiempo, ¿no? Horacio y Elmer. Es un gran gusto estar aquí otra vez viendo viejos amigos aquí que todavía están en esta gran lucha en que estamos. En que seguimos, exacto. La verdad, aunque no lo vayan a creer tal vez, es que estoy aquí de luna de miel. Me casé el sábado. Mi nueva esposa. Y sabiendo eso, tal vez si cometo algún error aquí, sabrán por qué. Pero vamos a hablar ahora de otras cosas. Vamos a hablar aquí ahora de la metodología campesino a campesino dentro del contexto de la economía campesina guatemalteca. Primero un poco de historia, porque esto es interesante y también resalta la importancia de Guatemala, no solo dentro del contexto centroamericano, sino que dentro del contexto latinoamericano y hasta incluso mundial, ¿no? El movimiento campesino a campesino realmente nació aquí en Guatemala. Aquí comenzó. Se capacitaron en el área de Chimaltenango toda una serie de promotores agrícolas que después se trasladaron a México y a Honduras y hasta incluso algunos a Nicaragua y otros países, también El Salvador, ¿no? Y a base de eso, un señor que se llama Eric Holt Jiménez los conoció en México, se encantó de lo que ellos pudieron hacer allá, llevó a algunos de ellos a Nicaragua y eso fue el comienzo del programa Campesino a Campesino en Nicaragua, que fue regado por todo el país por la UNAR, que fue una instancia del gobierno de Nicaragua, ¿no? Ahora este tipo de procedimiento se ha regado por todo el mundo, no siempre como resultado del trabajo aquí en Guatemala, sino que también había movimientos en diferentes partes del mundo, normalmente en Asia, donde ellos iniciaron el mismo tipo de procedimiento. A veces han oído de las famosas escuelas de campo, que también ya están viéndose por muchos países de Latinoamérica. Nació independiente del programa de campesino a campesino, pero
Sin embargo, reconocen que tienen mucho en común con los programas de campesino a campesino, ¿no? Pero sí, en mucho del mundo existe ya este movimiento. Por ejemplo, cuando llegué a ser director de este programa que mencionaron en Mali, ellos ya tenían promotores capacitados. Y no solo en agricultura, o sea, como resultado del trabajo aquí con promotores agrícolas, una institución que se llamaba Agua para el Pueblo empezó a formar promotores de agua potable. En mucho del mundo hay promotores de salud que también nacieron con el programa, pero fueron influidos mucho por el movimiento aquí en Guatemala. Ese programa nació en México, pero también tuvimos mucha comunicación con ellos. El director que originó ese movimiento visitó trabajos aquí en Guatemala, fue muy impresionado, hasta incluso en el segundo libro de importancia de este movimiento pusieron una foto de una mujer campesina de San Martín Jilotepec enseñando a un grupo de señoras de ese pueblo, ¿no? También, hasta incluso yo he encontrado en diferentes partes del mundo promotores legales que enseñan a sus compañeros cuáles son las leyes en cuanto a pertenencia de tierra, en cuanto a derechos de diferentes tipos, etcétera, etcétera. O sea, es un movimiento que nació aquí en Guatemala y ha tenido, sin exagerar, un impacto mundial. Y yo creo que cada quien de ustedes debe sentir un cierto orgullo que su país ha contribuido en forma sustancial a los procedimientos que se usan a nivel de casi todo el mundo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la lógica de los agricultores campesinos, ¿no? Y voy a referirme más que nada aquí a Guatemala, aunque sí voy a estar hablando de la lógica de los años 70 y 80 porque la conozco mejor. Pero sí, a nivel mundial ya los profesionales han admitido y reconocen que la gente campesina trabaja en una forma racional en sus terrenos. Ahora, eso no quiere decir que harían exactamente lo mismo como un empresario que tiene 100 manzanas de tierra o 1000 manzanas de tierra o algo así, porque cualquier razonamiento tiene que ser basado en conceptos o en valores que pueden nacer de su cultura, de su capacitación, de su educación formal, de lo que sea. Tal vez en la matemática y hasta cierto punto en la física se puede hablar de un razonamiento puro, ¿no? Que no tiene mayores bases en valores y conceptos, pero otros razonamientos dentro de la vida humana siempre tienen, el razonamiento tiene que ser basado en algo. En Guatemala, por ejemplo, vemos el cultivo del maíz, que mucha gente cultiva el maíz aún ahora cuando saben perfectamente, los agricultores de Chimaltenango lo saben perfectamente, que pueden ganar más con algunas hortalizas o algunas frutas, y sin embargo siguen sembrando siempre el maíz. Entonces uno piensa, ¿cómo eso es irracional? ¿Por qué van a sembrar algo que no les gana igual? Pero hay una serie de razones por las cuales lo hacen. Por ejemplo, el agricultor cuando ve el maíz no solo ve el grano. Cuando hacemos un análisis económico del cultivo de maíz, solo hablamos del valor del grano. No tomamos en cuenta de que la tusa le sirve para hacer chuchitos, que la caña le sirve para hacer muros, que las hojas sirven para alimentar a sus animales, etcétera, etcétera, etcétera. Si tomáramos en cuenta todos esos servicios que le da la gran planta de maíz, ya entenderíamos mejor por qué sigue sembrando eso. También el sabor del maíz es muy importante. Si le damos una tortilla de otro maíz a una persona del campo, generalmente no le gusta mucho porque ya la familia ya tiene ciertas variedades de maíz
que tienen un sabor que le agrada a la familia. Entonces eso lo quieren sembrar para tenerlo, porque si van al mercado nunca van a conseguir maíz del mismo sabor. También tomen en cuenta el robo de productos. Es mucho más fácil que la gente pase o los niños pasen de la escuela llevando naranjas o manzanas o alguna cosa así que se puede sacar del árbol y comer inmediatamente que unas mazorcas de maíz, ¿no? ¿Quién va a robar mazorcas de maíz cuando hay manzanas y naranjas y todo eso por ahí? Entonces la gente toma eso en cuenta, porque ellos quieren aprovechar el producto que siembran y no que otros lo aprovechan, ¿no? Entonces, donde hay un problema de este índole, la gente siembra maíz porque eso se roba menos. También hay una satisfacción personal. Cada quien de ustedes, me imagino que en algún momento ha hecho algún objeto con sus propias manos para regalar a los hijos, para regalar a la esposa o alguna cosa así. Y siempre uno siente una cierta satisfacción cuando podemos dar a nuestros seres queridos algo que es hecho con nuestras propias manos. El campesino siente lo mismo cuando puede alimentar a su familia con el maíz que él mismo ha producido, ¿no? O sea, hay una satisfacción de saber cuando nos sentamos a comer, estamos comiendo lo que yo produje, ¿no? Y eso es otro factor que entra siempre en los factores culturales de la gente. También existe el riesgo. Las hortalizas son mucho más arriesgados que el maíz. Uno siembra maíz y por lo menos aquí en el altiplano casi siempre tiene cierta confianza que va a cosechar. Uno puede sembrar repollo o lo que sea, arveja china, lo que sea, y siempre hay un alto riesgo de que algo le pase. A pesar de eso, o sea, la gente, aunque siembre maíz en condiciones que nosotros pensamos, bueno, eso no es muy racional, pero sí, tiene sus razones. Y lo que está haciendo es, tal vez no está maximizando su bien económico, pero sí está maximizando su bien como ser humano, que tiene necesidades fuera de solo lo económico. Entonces sí son racionales. Sin embargo, a pesar de todo lo que yo he dicho, hay muchísima gente aquí en Guatemala, especialmente en los departamentos más cercanos a la capital, donde sí, ya están cultivando hortalizas en cantidad, frutales en cantidad. Yo, en los años 70, cuando pasaba por el plan de Patsicía, ahí se veía solo maíz, frijol, un poco de papa, porque ya había estado el programa de la papa, un poco de trigo, pero eso era todo, ¿no? Bueno, la milpa, el trigo y la papa. Ahora no pasa ahí, hay 20, 30, 40 diferentes especies de cultivo. Ha habido un cambio fuerte y a veces no lo notamos, pero cuando uno es tan viejo como yo, uno se da cuenta de los cambios que han habido y han sido sustanciales aquí en Guatemala. Si tomamos en cuenta que la gente sí es racional, entonces eso abre el camino de pensar que la gente no solo puede aprender la tecnología, sino que también la puede enseñar. Es capaz de enseñarla. Aunque muchos nos decían, cuando empezamos a capacitar promotores en los años 70, nos decían, no, eso es una locura. La gente ni aprende la tecnología, mucho menos la puede enseñar. Pero sí es cierto, la gente puede. Y lo puede hacer muy bien. Incluso un líder campesino, un agricultor que ha tenido éxito con sus propios cultivos, tiene una serie de ventajas aún sobre los que tenemos una formación profesional. Primero, tiene conocimientos locales. Es muy difícil que nosotros los agrónomos que venimos de afuera vamos a conocer una comunidad como la conoce un líder de la comunidad. Él conoce las instituciones, conoce la gente, conoce quiénes están peleando con quién, conocen la idiosincrasia, bueno, a mí no me gusta esa palabra, pero conocen la forma de pensar de la gente, sabe exactamente por qué él mismo cambió de cultivo o adoptó una nueva tecnología y por
por lo tanto sabe exactamente cuáles son los argumentos que van a lograr que la otra gente adopte los mismos cambios. También dan confianza a la gente, porque ya los conocen, la gente ya les conoce, ya sabe que estos tipos son tipos que hablan la verdad. Además, si en algún momento el extensionista campesino o el líder aldeano tiene, ¿cómo se llama?, una falta de credibilidad, o él ve, o ella ve, que la gente ya no le cree, fácilmente dice, bueno, la próxima elección vamos a tener ahí en mi mina, o en mi parcela. Van ahí, cuando ven que él está produciendo 2 veces lo que ellos están produciendo, o 2 veces y medio, o algo así, inmediatamente tiene esa credibilidad que nosotros, como hablamos, es muy difícil que la adquirimos, ¿no? Viven dentro de la comunidad, entonces en cualquier momento del día o la noche, la gente tiene una plaga, tiene una enfermedad en sus plantas, puede ir a consultarle al promotor. Eso no lo puede hacer con el profesional, porque el profesional llega una vez cada 15 días o algo así. Entonces, inmediatamente pueden buscar la solución, pueden ir a comprar algo, pueden buscar una planta que pueden usar para controlar la plaga y destruir. No tienen que esperar 15 días que su cultivo se pierda antes. También proveen sostenibilidad, y esto es muy importante. Hay programas que han habido aquí en Guatemala que ocurrieron hace 10 años, 15 años, 20 años, y los promotores de esos programas están ahí todavía en la comunidad. Entonces el agrónomo anda en otro programa y tal vez ha cambiado 3 o 4 veces de institución. El promotor ahí está en la comunidad y sigue promoviendo, sigue buscando nueva información, sigue experimentando con sus cultivos para ver cómo producir mejor y con menos gastos. Y entonces es un factor sumamente importante en cuanto a la sustentabilidad del proceso de desarrollo dentro de las comunidades. Por supuesto, tienen desventajas. Los promotores de la comunidad pueden caer fácilmente en el favoritismo, enseñar más que nada a sus familiares y sus amigazos y todo eso. También puede ser que no enseñe las clases que ha dicho que va a enseñar, porque es fácil no hacerlo si está ahí mismo en la comunidad y falta una clase que no va a saber. También existe el factor que ya es hasta incluso bíblico, ¿no?, de que nadie es profeta en su propia comunidad. A la gente le cuesta creer que este tipo que yo lo vi ahí caminando por la tierra, gateando cuando era bebé, ¿no?, y ahora ya me va a enseñar algo, ¿cómo es eso? ¿No? Y entonces, bueno, muchas veces en los programas tenemos que hacer cosas que le den credibilidad. Les damos diplomas, les mandamos a otros lados para aprender de otros agricultores en otro lado y que la comunidad lo sepa. Entonces eso les da credibilidad que el otro no, tal vez no van a tener, no van a gozar. A la vez yo creo que es muy importante que deberíamos recordar que el papel de un promotor agrícola no es de sustituir al agrónomo, no es un papel que, bueno, vamos a decir que, bueno, el agrónomo en 2 años ya puede salir del país y jamás regresar y que se termine con el papel de los agrónomos. No, eso no es el fin. El promotor de la comunidad no tiene que estar aprendiendo todo lo que hay en la agricultura. Lo que debe aprender son las prácticas que pueden servir para su propia comunidad, dentro de su propio medio, con el clima y las otras condiciones que rigen dentro de su comunidad. No tiene que aprender todo lo que hay sobre agricultura, porque no tiene por qué. El papel y esto es algo muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? El papel del promotor agrícola no es de sustituir al gobierno, sino que complementar. O sea, hemos visto una serie de factores, de ventajas,
que el campesino tiene sobre el profesional. Debiéramos aprovechar esas ventajas. A la vez, el agrónomo tiene ventajas sobre el promotor, porque tiene más conocimientos técnicos, ha ido a estudiar, sabe un montón de cosas que el campesino no va a saber si no se le comunica con un profesional. El profesional conoce, si no conoce igual el medio de la comunidad, conoce el medio del país, conoce dónde se puede conseguir ciertas fuentes de información, conoce dónde hay mercados, conoce una serie de factores que son sumamente importantes para los campesinos. Entonces, lo que estamos haciendo no es quitar el papel de uno para que otro tome ese papel, sino que estamos logrando que los dos trabajen juntos, porque cada quien puede complementar en formas muy importantes a otro, ¿no? Y eso es el papel que deberíamos estar buscando. A la vez, deberíamos dar mucha importancia al promotor, pero también, o sea, a la vez que el promotor no es el hacelo todo, tampoco debe ser solo un mandadero del agrónomo, ¿no? El promotor puede enseñar, puede demostrar lo que ha hecho en su propio campo y puede hacer una serie de cosas que son muy importantes en todo el proceso de desarrollo agrícola dentro de una comunidad. Y debemos aprovechar todo ese conocimiento, esas habilidades, porque necesitamos multiplicar los esfuerzos de cada agrónomo. Si cada agrónomo solo trabaja en 5 comunidades o 10 comunidades, no vamos a lograr jamás que el agro, o sea, que las familias campesinas progresen al nivel que queremos y con la rapidez y con la cantidad de personas que estuvimos viendo aquí, ¿no? Cientos de miles de familias. Los agrónomos de Guatemala no podemos hacerlo todo. Necesitamos que el trabajo de cada agrónomo se multiplique por un grupo de 5 o 10 líderes campesinos que pueden tomar lo que el agrónomo sabe y comunicarlo a través de las 10 personas, tal vez a 1.500 o 2.000 agricultores. En ese caso sí hay una esperanza de que lleguemos a la mayoría de esta gente que necesita de nuestro apoyo. Muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para una serie de preguntas que ustedes pueden tener. Cualquier pregunta que tenga que ver con el tema. No voy a tener preguntas sobre mi matrimonio. Bueno, muy buenos días a todos, respetables autoridades del gobierno. Es un gusto para mí estar aquí y poder compartir con ustedes algunas ideas y pues también algunas preguntas, ¿verdad? Me parece que realmente pues la visión que ustedes nos han trasladado el día de hoy es bastante clara y que toma en cuenta las experiencias históricas que hemos vivido en Latinoamérica y especialmente en Guatemala. Y pienso de que es una excelente propuesta. Si se toma en cuenta todo lo que ustedes han estado exponiendo y se logra llegar a la práctica, pues vamos a tener un avance significativo en todo lo que es el desarrollo integral del área rural y en especial en los índices de desarrollo humano de nuestra población. Sin embargo, pienso que tal vez, no sé si por falta de tiempo o por alguna otra razón, no se han tocado algunos temas que tal vez sería importante mencionar. Uno de ellos es de que pues, nos estamos enfocando mucho al interior de nuestro país, pero debemos tomar en cuenta también nuestra patria grande, que es Latinoamérica. Dicen de que Latinoamérica no se encuentra dividida porque es subdesarrollada,
sino que estamos subdesarrollados porque estamos divididos. Y pues Centroamérica, que sería nuestra pequeña patria grande, es una región que debería pues luchar por su unificación. Entonces pienso que este tipo de esfuerzos pueden iniciar aquí en Guatemala, pero también deberían extenderse a otros países de la región de Centroamérica, ya que compartimos una historia común y problemas también muy parecidos, ¿verdad? Además de eso, pienso de que hay muchas amenazas externas que pueden afectar al proceso que queremos impulsar. Una de esas amenazas, pienso yo, es de que históricamente pues nosotros siempre nos hemos orientado o hemos fijado nuestra atención hacia los mercados de Norteamérica y de Europa, pero no podemos dejar de notar que estas regiones del mundo actualmente están cruzando por una crisis económica bastante seria que afecta su poder de consumo, y eso pues definitivamente pues la demanda que ellos puedan generar hacia los productos que nosotros podamos producir puede verse significativamente disminuida, mientras que los países de Asia están experimentando actualmente un desarrollo económico bastante elevado. Pero como muchos temas que se han hablado aquí, pues hay ciertos temas que no se pueden tocar, y uno de ellos pues es nuestras relaciones económicas con las potencias de Asia. Pero son potencias económicas que tienen una alta capacidad adquisitiva, están generando mucha demanda, y países del cono sur como el Mercosur, Ecuador, Argentina, Chile, ellos sí han identificado esta potencialidad, mientras que nosotros pues seguimos haciendo negocios con los mismos de siempre, y pues seguimos teniendo los resultados de siempre, ¿verdad? Aparte de eso, pues también hay otra amenaza, que es las transnacionales. Por ejemplo, lo voy a decir, Monsanto, que se ha estado apoderando de muchas compañías productoras de semillas a nivel internacional, y que son los principales productores de los cultivos transgénicos. Ya se ha podido detectar en el sureste de México contaminación con polen de híbridos o organismos genéticamente modificados de maíz, que han contaminado las zonas donde se originó el maíz, ¿verdad? Y es posible que aquí en Guatemala tengamos unas también que ya estén contaminadas con genes de origen transgénico. Entonces, así como el maíz y el frijol, que tradicionalmente ha sido sembrado y producido en nuestros países, debido a que las familias campesinas tienen la capacidad de poder producir su propia semilla, que les da cierta libertad para poder sembrar temporada tras temporada, lo cual no lo pueden hacer, por ejemplo, con el pepino, con el repollo, con la lechuga, con el tomate, porque son híbridos que son producidos por las grandes transnacionales, y que debido a su calidad de híbridos pues no pueden ser reproducidos como las variedades. Entonces yo pienso de que si quiere fortalecer la economía campesina, tenemos que también fortalecer el sistema de investigación, tanto de la Universidad de San Carlos como del ICTA, para que podamos producir nosotros nuestras propias variedades, y que los campesinos tengan semilla que ellos mismos puedan producir y reproducir. Porque debido a eso es de que no se ha podido impulsar ese tipo de producción agroexportadora, se podría decir, ya que nosotros exportamos gran cantidad de nuestras hortalizas, por ejemplo, a El Salvador, sin que la agricultura familiar tenga un capital para poder constantemente estar comprando los insumos necesarios para poder producir esas hortalizas. Entonces pienso de que tenemos que amarrar esto a la economía mundial y también a las amenazas que actualmente estamos enfrentando. Y además de eso también pues pienso que no es correcto de que estas compañías transnacionales vengan aquí
y que utilicen los recursos naturales que nosotros tenemos para producir sus híbridos y después venderlos alrededor del mundo y que nosotros no tenemos ningún beneficio a partir del germoplasma que ellos se llevan de aquí. Muchas gracias. Bueno, es cierto, hay muchos factores que no se pueden mencionar en media hora, ¿no? El desarrollo es sumamente amplio. Voy a estar dando otras dos pláticas, pero aún con eso no vamos a llegar ni cerca de tocar todos los puntos que pueden haber. Voy a comentar brevemente algunos de los puntos que ahora fueron mencionados. Es cierto, el ambiente mundial de comercio es sumamente importante para Guatemala. Yo siento que es muy importante que Guatemala aprenda a exportar a otros países donde la demanda está aumentando fuertemente, tanto por razones de comercio como razones de política. No conviene que Guatemala tenga un solo comprador de sus productos, porque ese comprador llega a tener otras influencias que no tienen por qué tenerlas, ¿no? Y estoy hablando pues, específicamente de Estados Unidos y el papel que ha tenido hace 2 años que aquí en Guatemala, que a mí muchas veces me da vergüenza siendo gringuito. Yo creo que es muy importante que Guatemala diversifique su comercio, no solo con Europa, sino que con países de Asia, hasta incluso con algunos países como Sudáfrica y todo, que también están creciendo muy fuertemente en estos años y que pueden tener buenos mercados por los productos. En el caso de Sudáfrica, porque es también igual como Estados Unidos y Europa, y diferente a los casos de Brasil y la India, es un país también de clima templado, entonces muchos de los productos de Guatemala no pueden cultivar ahí. Entonces es un mercado que podría ser muy favorable para Guatemala. Las amenazas externas, sí, existen muchas, y una de las primeras es la OMC, que no deja, a la vez que permite que Estados Unidos y Europa subsidien su producción agrícola hasta cualquier nivel que quieren. Nosotros estamos, aquí en Guatemala no podemos. O sea, hay leyes dentro de la OMC que no permiten que los países en vías de desarrollo subsidien su agricultura, y sin embargo Estados Unidos y Europa lo pueden hacer hasta donde quieran. Y ese tipo de injusticias hay que luchar para terminarlas, pero mientras existen todavía son una amenaza para el país, y no hay ninguna duda. En el caso de Monsanto, que se levantó, algunos de mis amigos prefieren usar el término mondial. Sí, yo estoy muy de acuerdo que es una amenaza, además del punto que fue levantado por el compañero aquí. Existe el problema de que necesitamos una diversidad de maíz. La mamá de mi ex esposa, que era guatemalteca, era cocinera y me enseñó mucho sobre la cocina guatemalteca, y me enseñó que el maíz que es mejor para hacer tortillas no es el mismo maíz que es mejor para hacer chuchitos o para hacer tamalitos, y que para las diferentes comidas guatemaltecas se necesitan por lo menos 5 o 6 diferentes especies para hacerlas bien, ¿no? Y he conocido agricultores que mantienen hasta 5 o 6 variedades de maíz porque van a utilizarlas para diferentes fines. ¿Y qué pasa cuando vienen los transgénicos? Toda esa variedad se va a perder, porque no van a desarrollar 5 diferentes variedades de maíz transgénico para todos esos usos que tenemos aquí en Guatemala. Olvídelo. Entonces, sí, esto también es un problema que nos viene encima. Así que no sé si hay otras preguntas. Sí, muy buenos días a todos y a todas. A mí me nace una duda, profesor. Antes de todo esto, pues, a salvar a nuestro país está primero, ¿no?
tenemos un país totalmente que va para abajo. Nuestras montañas deforestadas, donde se siembra maíz en la ladera, no es posible, son productoras de oxígeno y de agua. Nuestros mares totalmente contaminados por la misma situación. El avance agrícola, por ejemplo, en la costa es tremendo, no hay zonas para sembrar maíz, ni algún otro tipo de cultivo. Las poquitas calles que han dejado para sembrar maíz ahora la están fumigando. Es una ingratitud, la reforestación tremenda. Entonces, yo pienso que para todo esto tenemos que ver un acto, y un acto que tiene que ser la conciencia de nosotros, desde los gritos en las escuelas, para que esto ya no siga sucediendo, porque las contaminaciones son tremendas. Los ríos donde se iba a pescar y se comía pesca ya no hay. Creo que ese también es un punto muy importante para darle seguimiento a toda la producción que queremos. Nosotros es la lechera, no hay leche. La leche se va para el norte, entonces quiere decir que también los niños no tienen derecho a tomar un vaso de leche. Las escuelas están contaminadas con bolsitas de risitos y botecitos de agua de Coca-Cola. Eso no pueden seguir haciendo. Antes del 70, como usted hablaba, las escuelas eran atolitos de maíz o cualquier tipo de cosa que daban ahí, y se comía un chuchito. Hoy no, hoy son risitos. Entonces la mente de nuestros niños está bien pobre. Pienso que es un factor muy importante que tenemos que ponerle una vista a largo plazo, porque no puede ser tal vez a corto plazo. De repente se puede lograr algo para crear buenos hombres y buenos agricultores, y vieran cómo cuesta enseñarle a la gente. Nosotros estamos en ese proceso y nos ha costado que las señoras aprendan, los jóvenes los enrolamos y no le ponen mucha importancia. Creo que tiene que haber un cambio desde la escuelita, realmente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. De lo que voy a decir en la tarde, en una de las pláticas, que es más enfocado hacia el tema de la ecología, ¿no? Yo también he luchado tratando de decirle a la gente, bueno, hay que cuidar los bosques, hay que buscar la forma de no usar tanto químico tóxico, etcétera, 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 ¿no? Pero llegué, después de muchos años, y para mí mucha equivocación, a la conclusión de que la única forma en que la gente realmente va a escuchar lo que estamos diciendo es cuando encontramos tecnologías, y esto siento que es responsabilidad nuestra, ¿no? Encontrar tecnologías que no solo favorecen al ambiente, o por lo menos no lo destruyen, que son a la vez más rentables que las tecnologías que utilizan los químicos. Entonces sí, la gente va a cambiar. Porque la gente, va a ser difícil que la gente piense, bueno, yo voy a ganar menos si no usar este químico, pero bueno, no importa, va a ser bueno para el ambiente. Y por esa decisión, tener menos comida para sus hijos. Nadie va a sacar comida de las bocas de sus hijos para ayudar al ambiente. Yo creo que tampoco nosotros haríamos lo mismo. Lo que tenemos que hacer es encontrar tecnologías más baratas y más eficientes que las que existen con ¿cómo se llama? El uso de químicos tóxicos y otros químicos, como sabemos, los fertilizantes. Tenemos que usar tecnologías que son más baratas y más fáciles, más eficientes, y que dejen a la gente más plata o más beneficios netos que las que se usan con los químicos. Y cuando hacemos eso, he visto en muchos países alrededor del mundo, muchas veces son diferentes tecnologías en cada país, pero cuando existen este tipo de tecnologías, la gente se las adopta. Los abonos verdes es uno de los ejemplos. En muchas partes del mundo la gente ahora está adoptando abonos verdes porque no tienen que pagar toda esa gran cantidad de dinero que gastan aquí en otros países en los abonos químicos, ¿no? Eso favorece al agricultor, favorece a la comunidad porque no está saliendo tanto dinero, y favorece también al gobierno del país porque no están gastando tantas divisas en algo que no se necesita, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que pensar, bueno, vamos a buscar tecnologías que ayuden al agricultor y a la vez resulten en menos uso de los químicos, y entonces convencer a los agricultores no va a ser nada difícil. ¿Okay?
Entonces eso es el camino que llevamos ahora y más tarde voy a estar platicando sobre algunos casos en que eso ha tenido mucho éxito en diferentes países, no solo de Latinoamérica, sino que a nivel mundial. Gracias. Una pregunta concreta, porque tratando de enlazar la plática que dio Elmer, que dio Adrián, la que dio el colega del MAGA, como la experiencia suya de economía campesina, digamos aquí Guatemala es vista hasta de forma racista, como que no sirve, es ineficiente y todo lo demás. ¿Cuál ha sido el papel del Estado en momentos en que esto ha sido política de Estado en los países que se conocen? ¿Ha sido exitoso o no? ¿Cuáles han sido las...? Que nos contaran un poco sobre esa experiencia, porque yo creo que vale la pena. Hay muchos colegas del Estado acá y también estudiantes, profesionales. Entonces, sería bueno entender al final el Estado con la economía campesina, qué papel debiera jugar o cuál ha sido su papel, según su experiencia. Bueno, voy a hablar de tal vez la experiencia que yo considero como una de las mejores que ha habido a nivel de toda Latinoamérica en cuanto a la intervención del Estado en el tema agrícola, ¿no? Y esto es en el sur de Brasil, el estado en Brasil son estados, en el estado de Santa Catarina y también en el estado de Paraná. Han tenido unos programas allá desde hace como, ahora 25 años, como pasan los años, ¿no? En el estado de Santa Catarina se llama EPAGRE, y hay unos 15 o 20 agrónomos que desde hace como 25 años comenzaron ese trabajo y muchos de ellos siguen trabajando ahí. Pero este programa ha logrado de que Santa Catarina, aunque tenga nada más 1% de la superficie del país, de Brasil, produce 7% de la comida del país. Lo han hecho mayormente, hay muchas otras cosas que han hecho, pero mayormente a través del cero labranza, que disminuye mucho los gastos de los agricultores, y los abonos verdes, cultivos de cobertura. Con esto han logrado cosechas, por ejemplo, en el caso de maíz, de 7 toneladas por hectárea, como promedio en el estado. Y una cosa que yo nunca he visto en ninguna parte del mundo en desarrollo, cuando hay una campaña para gobernador del estado de Santa Catarina, siempre una de las cosas que más enfatizan en su campaña es que van a seguir apoyando y hasta incluso van a aumentar el programa de APAGRE. Yo no sé en cuántas campañas han visto ustedes de que uno de los puntos más importantes en su plataforma política es el seguir un programa agrícola y seguir apoyándolo, ¿no? Bueno, tal vez la entrega de fertilizantes químicos subsidiados, ¿no? Pero en este caso no están subsidiando nada, están nada más enseñando a la gente, y sin embargo la enseñanza ha tenido tanto impacto de que hasta los políticos siempre tienen eso como uno de los puntos más importantes en sus campañas políticas. Es un programa que ha hecho, los agricultores en Santa Catarina. Bueno, por ejemplo, fuimos a una reunión de puros agricultores en un pueblo que se llama Chapecoa, y ¿cómo se llama? Iban a llegar como 200 campesinos o algo así. Llegamos unos minutos tarde, tuvimos que estacionarnos a 3 cuadras de donde estaba la exposición, o sea, la conferencia, porque los Volkswagen, los escarabajos Volkswagen, habían llenado todas las calles a una distancia de 3 cuadras de distancia desde donde estaba la conferencia. Los Volkswagen de los agricultores. Ahora, ellos sí, muchos de ellos tienen 5 a 10 hectáreas de terreno, o sea, qué sé yo, 7 a 15 manzanas, o sea, tienen más tierra que aquí en Guatemala, por razones históricas. Pero el desarrollo de esta gente es increíble. Uno va al campo, tienen casas de 2 o 3 dormitorios con la parabólica encima, su Volkswagen ahí afuera, y nada de eso tenían hace
15, bueno, ahora hace 25 o 30 años, nada. Pero el aumento en la productividad y en los ingresos que han experimentado durante estos años ha sido tanto que así están viviendo ahora. Eso digo no solo por contestar la pregunta, sino que por decir que muchas veces subestimamos hasta qué punto el desarrollo agrícola puede tener un impacto en nuestro medio, ¿no? Ahora, ¿por qué fue exitoso eso? Porque eso fue la pregunta. En parte porque había un grupo de agrónomos que se conocían y que habían visto ciertos resultados en un programa anterior, entonces ellos estaban decididos que iban a lograr el mismo nivel de éxito. En parte porque habían escogido tecnologías que su zona necesitaba. Brasil es un país que se mantiene una posición de mucha independencia de los Estados Unidos y de otras instancias internacionales. Ellos no están promoviendo lo que quiere que Estados Unidos promueva, es de que quiere que nosotros promovemos, sino que Brasil, en general, la Embrapa, que es la institución de investigación brasileña, decide sus propios criterios, o sea, hace sus decisiones en base a sus propios criterios y las necesidades propias del país. Tienen mucha independencia, entonces ellos sí buscan qué es lo que nuestra gente necesita, no lo que quiere el mundo exterior. Y eso también es muy importante. Yo creo que aquí en Guatemala necesitamos mucho realmente enfocar, y creo que hasta cierto punto lo están haciendo ahora, enfocar en lo que necesita nuestra gente. Porque, y lo voy a decir claro, siendo gringo, ¿no? De que mucha gente en los Estados Unidos no comprende el ambiente aquí, no comprende las necesidades de los agricultores, no comprende esas razones por las cuales los agricultores hacen lo que hacen, que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, nos vienen a financiar proyectos que no rascan donde a la gente le pica, ¿no? Creo que es un dicho guatemalteco, ¿no? No tocan lo que es realmente lo más importante para la gente. Entonces esos programas no tienen muchas posibilidades de éxito. Entonces yo creo que eso es importante. Pero sí, también les quiero decir que el desarrollo agrícola sí es mucho más factible de lo que hemos pensado. Yo recuerdo una vez a ese mismo programa en Santa Catarina, Brasil, fueron algunos, nosotros hemos aprendido mucho de ese programa, y yo lo digo claro, hemos aprendido muchísimo de ellos, ¿no? Especialmente de los abonos verdes, cultivos de cobertura, y también el Cerro La Lanza, y bueno, un montón de otras cosas. Y yo en un momento mandé varios promotores en ese caso de Honduras, los mandé a Brasil para una capacitación que iban a tener allá. Y junto con ellos fueron algunos campesinos de Nicaragua. Resultó que ellos habían sido sandinistas, habían luchado antes de que los sandinistas llegaran al poder, y uno de ellos era incluso comandante de la revolución. Y cuando ellos pasaron como 15 días viendo un montón de diferentes comunidades y los resultados que habían habido. Y estos compañeros de Nicaragua también, por su compromiso político, cada vez que llegaban en un pueblo o una ciudad, iban buscando las famosas favelas, ¿no? de Brasil. Iban buscando por todo lado y no encontraban. En fin, en Florianópolis, la capital del estado, encontraron una pequeña favela por ahí, felices, porque en fin habían visto este problema social que sí, en otras partes de Brasil es fuerte. Y en el avión de regreso ellos comentaron a los compañeros nuestros: puchica, nosotros aquí en Centroamérica buscamos modelos para nosotros en Rusia, en Cuba, en otros lugares o China, o otros lugares tan lejanos y tan diferentes que nuestro medio, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, aquí en Brasil, en nuestro propio continente, tenemos un ejemplo de lo que podemos hacer para que no exista pobreza y para que la gente avance y viva mejor. Debíamos tomar en cuenta esto. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con ellos. Tenemos una pregunta.
Gobierno de Guatemala.